No está grabando. Ah, recién. ¿Recién se ha puesto a grabar? Sí. Ha tardado demasiado. Está muy lenta la comunicación. Bueno, no creo que hayamos perdido mucho. De cualquier manera, si se está grabando recién, retomo. Los sistemas operativos en una línea de tiempo empiezan por los 50. El que hay que tomar en cuenta de una computadora muy famosa es la Univac. Luego tenemos, a ver, por los 60, OS/360 de IBM. Les había dicho que IBM fabricaba distintos mainframes y por cada nuevo mainframe que fabricaba, el hardware había variado de alguna forma y necesitaban otro software. A partir de OS/360 es que unifican todo y cualquier hardware a partir de este esquema ya era soportado por el software. Seguimos hablando de mainframes de cualquier manera. Multics, también diseñado para una mainframe, es un sistema operativo de tiempo compartido, pero ha dado origen a Unix con C y luego Unix con X, que vienen a ser los sistemas operativos para equipos PC o para mainframes más difundido a la fecha. Hay una infinidad de sistemas operativos basados en Unix, o like Unix, como se dice, o compatibles con POSIX. Luego tenemos... Aquí está Unix con C, más tarde Unix de la TIT, justamente lo que les decía. Multics persiste, no significa que Multics haya desaparecido porque Unix ha sido desarrollado en 69. El 69 empieza Unix como tal, o la tarea de Unix de la TIT que ya conocemos. Por los 70 tenemos la PDP-11, una mainframe de tercera generación que llega a las universidades. La San Simón tenía una de estas máquinas y su sistema operativo se llamaba 211. Era de la Digital Equipment, el equipo. Luego... Alto. Este sistema es importante. El 73 surge una computadora llamada Xerox Alto y tiene un sistema operativo gráfico con ratón. El 73. Sin embargo, mucha bibliografía pone como cuarta generación a las PCs por los 80, por la IBM. Y las interfaces gráficas surgen casi 10 años después, 5 a 10 años después. Sin embargo, Xerox Alto ya manejaba esto. Claro que tampoco es un invento de Xerox. No me acuerdo el apellido, creo que es Goldberg. En la madre de todos los demos, así se llama la feria que han hecho, y ha presentado interfaz gráfica y ha presentado el ratón. Pero Xerox ha sido una de las primeras que ha implementado. Claro que no ha sido a nivel comercial, ha sido más para su empresa. Aquí está CPM, este sistema operativo que se parece mucho a DOS y tiene por qué. Es el que inicialmente se había desarrollado para microprocesadores Intel que funcionaban en máquinas tipo Altair o Zilog Z80, y cuando IBM saca la PC, busca un sistema operativo. Bill Gates les refiere a Digital Equipment, donde manejaban CPM, y no llegan a ningún acuerdo. IBM vuelve donde Bill Gates. Bill Gates sabe que han sacado un clon de CPM, uno de sus trabajadores, se llama Tim Patterson, creo, se llamaba, y esta persona tenía un sistema operativo llamado Q2. Bill Gates compra Q2, lo contrata a Tim Patterson y hace que adapte su sistema operativo a la IBM PC. Luego tenemos Apple II, un sistema operativo de la primera computadora de Apple. No era gráfica, obviamente, la primera. Por los 80, ya empezamos con los 80. Esta es 86 DOS, debe ser la de la Q2, justamente. Esta es la que ha sido comprada por Bill Gates para generar MS2 y luego PC2. El 80 ya había, y era un clon, o era una copia, tenía mucho código de CPM. Xenix es una versión interesante porque es un Unix para PC que ha sido desarrollada o ha sido trabajada por Microsoft. Microsoft tenía una versión de Unix para PC. Sin embargo, no le ha apostado a esta.
le ha apostado más al DOS y luego al Windows. Aquí está PC2, el 81, vendría a ser Q2 adaptado a las máquinas IBM PC, y Bill Gates vende en realidad una licencia de uso, no vende el software. Luego IBM exige que se le venda el software y le llama PC2. La versión de Microsoft es esta, MS2. Es la misma, pero tiene diferente nombre. Esta es la que se vende como royalty, es decir, por cada equipo IBM que venda, tenía que pagarle algo a Microsoft. Y como vende millones de hardware, entonces Bill Gates recibe millones. Y aparte de eso le vende la licencia para que ellos puedan manejar su propia versión, la PC2. Entonces esta es una copia. MS2, PC2 son copias. CPM saca también este año una versión para procesadores de 16 bits. Y empieza una pelea con Microsoft porque se da cuenta que su código ha sido clonado y está siendo utilizado en MS2. Luego, más tarde, llegan a acuerdos comerciales, pero CPM desaparece. CPM era popular antes que MS2 e IBM con PC empiece a funcionar. En la época aparece también alternativas económicas para los usuarios finales. ¿Y cuál era la alternativa económica? Una PC costaba como $2.500 y esa PC únicamente tenía 2 disqueteras, ni siquiera tenía disco duro. Entonces, muchas consolas de juego de la época, sobre todo Commodore y Atari, desarrollan una especie de pequeña computadora que permitía, a través de incorporar un periférico como un teclado, poder programar dentro de ella. Commodore es una de ellas y tiene Commodore DOS, algo muy parecido al MS2. Más abajo seguramente vamos a encontrar algo de Atari. Aquí ya tiene una interfaz gráfica lisa, el segundo equipo creo que ha fabricado Apple. El proyecto GNU empieza con Richard Stallman. GNU significa GNU Unix, sin embargo, tiene mucho como like Unix, o sea, ha utilizado Unix System 5 para poder trabajar. Novel Network es un sistema operativo que se ha utilizado para configurar redes encima de equipos que utilizaban Microsoft DOS. macOS, interfaz gráfica. Fíjense que todavía no había nada de Windows por aquí. Windows versión 1.0. Esta es una versión gráfica para PC, pero que funciona sobre DOS. Hay que arrancar DOS y luego ejecutar un programa llamado win.com. Aquí está Atari, como les decía, una consola. Esta es una Atari ya sofisticada porque obviamente no era colores, pero bueno, si era colores era la cuestión del televisor, porque se conectaba a un televisor como cualquier consola. Sun ya son implementaciones de distintas empresas sobre el Unix que había sido abierto. No hemos visto Unix System 5 arriba, pero bueno, debería estar. Aquí está Windows 1.0.1, Xenix versión 2, Microsoft Unix, vendría a ser esto. HP-UX, una versión de Hewlett Packard, también de Unix. AIX, una versión de Silicon Graphics, no, esta es de IBM. De IBM es AIX. IRIX es de Silicon Graphics. Esta es una versión de Unix. La pantalla no significa que en esa época ya estaba de esta forma. Una versión de Silicon Graphics de Unix. Minix, Tannenbaum agarra el código de Unix System 5 y lo reduce para hacer un sistema operativo educativo, sistema operativo de prueba. En base a Minix, Linus Torvalds desarrolla Linux. OS2, Microsoft se une con IBM y sacan una máquina, bueno, IBM saca una máquina llamada PS, porque había perdido el monopolio de la PC. La PS, Personal System, tiene un sistema operativo gráfico que Microsoft desarrolla junto a IBM porque han robado una idea de Apple y Apple había robado la idea de Xerox y Xerox había implementado un día la idea de Goldberg, creo que es el autor de las interfaces gráficas. Windows 2 todavía funciona sobre DOS. CPM es esa que había originado DOS,
se cambia la empresa y se llama Digital Research 2. Es prácticamente un sistema operativo igualito que MS2, bueno, mejor que MS2. Mejor que MS2. Pero bueno, la gente tenía para elegir 3 sistemas operativos: MS2, PC2 o DR2 para una PC. OS400, este sistema operativo lo he utilizado sobre una mainframe IBM AS400. Next Step es la empresa que funda Steve Jobs cuando le botan de Apple y crea un kernel diferente en una máquina llamada Next Step que viene a originar como Darwin, basada en Unix Berkeley. Santa Cruz Operation Unix también ha utilizado este sistema operativo, no en gráficos, sino en consola. Era un sistema operativo para PC. Otro sistema que esté interesante por aquí. Windows 3.0, este ya se populariza, si bien trabaja sobre DOS, este es el que llega a Bolivia. La 3.1 en realidad llega a Bolivia. Aquí aparece Linux, el 91, la primera versión, combinado con GNU, con algunos softwares que se había hecho con GNU. Linux provee el kernel y empieza a manejarse como open source. Minix, al ver la llegada de Linux, empieza a pelear un poco y tratar de sofisticarse un poco más. Minix es abierto actualmente y se puede descargar y se puede modificar cosas. Minix maneja microkernel, Linux maneja kernel monolítico, que vamos a ver la siguiente semana al respecto. Solaris es una implementación de Sun para Unix. Windows 3.1, esta es la que llega a Bolivia. Y luego la 3.11, que viene a ser para redes. Pero todas estas necesitaban que esté instalado DOS en la máquina. Era como un software que volvía multitarea un sistema operativo monotarea. FreeBSD, NetBSD, OpenBSD surgen de la Berkeley. Ya está el código de Unix. Y surgen distintas distribuciones de Linux. Por algún lado debe estar Red Hat, surge LED, Slackware, Debian, o sea, las más importantes, si quieren, ¿no? Red Hat, aquí está. Este es el Linux más veloz que existe, pero es de pago, no es libre. Pero este es el Linux más veloz que existe, Red Hat. Windows 95 ya surge con la idea de que ya no necesita DOS por debajo. Sin embargo, hasta Windows Millennium Edition utiliza un DOS por debajo. Bueno, vamos viendo distintas evoluciones. Aquí están todas las de Windows, las de Apple, las de Linux, las de Berkeley, y podemos ver al final de esta línea de tiempo, por ejemplo, Windows 10. Windows 11 ya en este octubre se lanza, ¿no? La última actualización de Windows 10 es la 21H1. En el caso de Mac, la última actualización, la última versión es Big Sur. En el caso de FreeBSD está en la 13, esto es libre, se puede descargar para PC. Es un Unix más fuerte, mucho más robusto que Linux. Luego esto es Linux 5.14, Debian 11. O sea, las distribuciones lamentablemente de Linux son excesivas. Tenemos, bueno, eso. Veamos, a ver, primero, esto es Unix. Hemos visto que nace finales de los 60, ¿no? Thomson. Empieza con Ritchie. El 71 sale el Unix First, o la versión 1 de Unix. El System 5, no sé si está por aquí, no es la versión 5, sino el System 5 es el que se abre. Existe inicialmente una ruptura de AT&T y Unix se divide en 2 esquemas, la Berkeley, la BSD y Unix normal. Luego, a nivel de la EEE, definen que se debería manejar un solo conjunto de instrucciones utilizables, llamado POSIX, la API. Y todos concuerdan eso y empiezan a manejar POSIX. Pero fíjense la variación que ocurre. De la Hewlett Packard, aquí está, una versión de Unix. De AIX, IBM, tenemos Silicon Graphics, IRIX. O sea, todas surgen de lo mismo.
AIX. Aquí está Sans Solaris. A este lado está Match. Por este lado se origina macOS, porque se basa en Match, que se basa en Berkeley. Next Step, con Darwin. FreeBSD. Aquí tenemos BSD, Solaris. La cantidad de equipos que manejan, aquí está macOS, Unix. Linux no se caracteriza aquí, más que podría ser a este lado, donde se crea a través de el Richard Stallman, proyecto GNU. Lo que le falta es que Torvalds toma la idea de Minix. Entonces debería haber una línea y no surge de la nada. Y aquí empezamos con el GNU Linux. Veamos Linux. A ver si se va a poder distinguir bien. Nace de un proyecto y empieza a generarse distintas distribuciones. Aquí está la Debian, aquí está Red Hat. Veamos Red Hat, por ejemplo, línea de Red Hat. Se crea Caldera, Conectiva, Mandrake, ¿cuáles más son famosas? CentOS. Y bueno, fíjense que está hasta el 2007, así que hasta el 2021 se han creado muchas más. Veamos la otra línea de Debian. Tenemos Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, lo que sea. Ubuntu viene de esa línea. Veamos Slackware. Slackware. Nuestra distribución, la que vamos a manejar, está basada en Slackware. Y tenemos diferentes. SUSE es una famosa. Podemos ver esta otra línea de tiempo que no puedo reducir en tamaño porque este es un gráfico vectorial. Fíjense que esta es solamente todas las distribuciones de Debian, las que se han originado en Debian. ¿No? Veamos al principio. Está hasta el 2017. Pero la cantidad de distribuciones que existe. Entonces podemos ir a la segunda, que no sea Debian. Slackware, lo mismo. Tiene una gran cantidad de distribuciones basadas en ellas. Esta es Red Hat. Entonces, tenemos una cantidad excesiva de distribuciones. Si vemos DistroWatch, así se llama, DistroWatch, Linux, vamos a ver las más populares. MR Linux está llevando la calificación, ¿no? Por cuestiones de gente que va buscando cosas. Endeavor, OS, Manjaro, Mint, Ubuntu está en la sexta, Debian está en la séptima. Pero estamos viendo las 100 primeras. No significa que son 100, son miles. Entonces, Linux pierde su robustez por eso. Aquí tenemos DOS. CPM origina Q2, Q2 origina MS2. MS2 también se deriva en PC2, fíjense al mismo tiempo. Bueno, porque es el negocio de Bill Gates. Por este otro lado, CPM termina siendo Digital Research 2. DOS termina en la 622. Aquí. La PC2 todavía sigue a PC2 2000, IBM todavía patalea con DOS. Llega hasta la 7.1. Microsoft en la 622 termina y empieza con Windows. Windows 1.0, 2.0, todos estos que están en naranja están basados en DOS. Y aparentemente todos los que están en azul está totalmente reescrito. No es tan cierto. Yo voy a instalarles un Windows XP y les voy a mostrar por dentro que sigue siendo DOS. ¿Está bien? Aquí tenemos hasta el 10 y a nivel de, por el año 2004 más o menos, no, un poco antes. Aquí el 94, ¿sí? Divide cliente de servidor. Los NT son servidores. Pero luego hace una variación. Reescribe todos sus clientes también en NT. Por lo tanto, a nivel, empezando de XP, Vista 7, 8, 10 son clientes. Y los que están aquí abajo, 2000, 2003, 2008, 2012, 2019, son servers. ¿Bien? Por último, tenemos un poco de tiempo todavía, vamos a ver la máquina Xerox. Esta es la Xerox Alto. No parece una pequeña computadora. Lo que está debajo del escritorio es la CPU. Lo que está aquí arriba podría ser disco duro o cintas, no se ve bien. Pero aquí se ve el ratón y aquí el monitor.
Este no es el CPU, este es el CPU. Este Xerox Alto nace 10 años antes de la IBM, de la IBM PC, 73, casi 10 años. Una segunda versión de Xerox es la Star, una máquina mucho más pequeña, el 77, antes que la IBM PC salga. Así que ellos estaban muy adelantados. Veamos, estas son interfaces gráficas solamente, por si acaso. Veamos la interfaz gráfica de OS 2, de la primera versión OS 2. Esto se parece a un Windows 3.11, Windows 3.1. Entonces, Microsoft ha copiado muchas cosas, tenía el código, pero era para otra arquitectura. Veamos Windows versión 1. Vamos a ver la evolución del logo de Microsoft. Este es el primer logo de Microsoft, gráfico, cuando ya era Windows. Tenemos la versión 1, ¿no? Fíjense cómo cambia, este es el logo. La versión 3, la versión 2, ya cambia. La versión 3 es la que nos llega, 3.1 en realidad, esta debe ser la que nos llega, y su logo es de esta forma. Y ya tiene lo que OS 2 ya lo tenía hace mucho tiempo. Entonces, recién aquí le alcanzan a lo que tenía ya OS 2. Y bueno, podemos ver distintas. Estos, hasta la Millennium Edition, son basadas en DOS, le llaman Classic. Y todas las basadas en NT surgen a partir de XP. A nivel cliente podemos manejar un Windows 10, ¿no? O a nivel servidor podríamos tener el Windows Server 2019, creo que es. ¿Dónde está eso? Bueno, es muy parecido en la interfaz. Veamos las interfaces de Apple. Apple Lisa, esta es la primera, que tiene interfaz gráfica. La Apple II, creo que se llamaba la otra, no tenía interfaz gráfica. Luego tiene la Macintosh. Lisa Office, Macintosh, ¿dónde está Macintosh? Apple Macintosh. Esta es la que ya he conocido. Está muy lento. Y tiene una interfaz gráfica ya prácticamente como se llega a ver ahora. Está muy lento. Aquí está la página, por si acaso quieren revisar con calma. Se los he puesto la página. Sí, se ha puesto lento. Esperemos que no se haya cortado. No se ha cortado. ¿Me escuchan todavía? Sí, Ok, volveremos a entrar a ver a Linux, por ejemplo. Linux, fíjense que aquí hay Genome. Este es un shell. KDE es otro shell. ICE es otro, pero aquí no aparece. Entonces, por ejemplo, cualquier máquina con Genome. Este es el Genome. Y veamos el KDE. Varía un poco. Ahora tal vez nos haga caso Apple. Macintosh. Esta es la Macintosh, blanco y negro. Estas son sus interfaces. Aparece el basurerito. A ver, cuando surge Windows 3.1, se crean shells, es decir, distintos entornos para trabajar con Windows. Por ejemplo, Microsoft crea una que era para niños. ¿No? Bastante interesante. Norton, había una de Norton, he utilizado esta, crea otra interfaz donde había las unidades, otra interfaz. El shell que conocemos de Windows se llama Explorer, pero ellos le han puesto otro shell encima y podía funcionar. Actualmente ya a nadie le interesa hacer shells para Windows. De Packard Bell eran bonitos, estos son de Packard Bell. Era un escritorio como tal y uno podía tener el Navigator, se llamaba, para poder utilizar su Windows. Entonces, han existido shells que han permitido hacer eso. Bueno, esta es una idea de la evolución de los sistemas operativos. Espero que les haya gustado esta parte complementaria. Tienen las páginas, si bien hemos corrido un poco, ustedes pueden, por curiosidad, empezar a navegar en estos elementos. No sé si tienen alguna duda. Buenas tardes, licenciado. Una duda más que nada por conocimiento general. ¿Cuál usted diría que es